¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre el juego competitivo para el formato de octubre de 2019. Por fin acabaron todos los eventos importantes que vamos a tener para este formato y me parece que es importante que hablemos sobre lo que sucedió, cuáles fueron los decks que más resaltaron, qué cartas surgieron a raíz de estos mismos torneos y qué es lo que estoy esperando ver un poco para la lista y precisamente para el juego competitivo, avanzando para el siguiente formato y por ende para el siguiente año. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Lo que vamos a analizar en este video son los resultados de los 4 YCS que tuvimos para este formato. Estoy esperando que no vayamos a tener otro torneo importante bajo este mismo formato, considerando que la lista se debería de entregar a mediados de enero. Y esto es justamente antes del siguiente YCS, que me parece que es el YCS Sydney. Además, en el video vamos a hablar a fondo sobre lo que sucedió en el YCS Pasadena y en el YCS Milán. Por la parte de YCS Londres y YCS Lima, que de hecho fue por equipos, ya hice un video al respecto, por lo que si ustedes quieren mucha más información sobre esos eventos, les recomiendo que le echen un vistazo. Sin embargo, solamente vamos a cubrir lo último que ha sucedido. Solamente recordando rápidamente lo que sucedió para esos torneos, en el YCS Londres, Sky Striker fue el deck que se lo llevó todo y fue en una final bastante peculiar porque el deck brilló muchísimo. Sin embargo, esto se debió a que tenía un excelente piloto y un poco a la fortuna de haber podido resolver, me parece que 3 o 4 veces Engage en un solo turno. Por la parte del YCS Lima, que como ya les mencioné, este fue un YCS por equipos, este fue ganado por Orkust y esto es algo que se empezó a repetir. Sin embargo, ya lo vamos a hablar a fondo. El siguiente YCS que tuvo lugar fue YCS Pasadena y este coincidió en que fue celebrado el fin de semana del lanzamiento de Mystic Fighters. El Mystic Fighters es este set de constructor de decks que nos introdujo 3 nuevas estrategias y muchos jugadores estaban esperando que los Mad Mech o que las Dragon Maid tuvieran algún resultado importante. Sin embargo, este no fue el caso. A este evento asistieron 1607 jugadores, por lo que es un número bastante considerable. En pantalla va a estar apareciendo una tabla con lo que tuvimos desde el top 32 hasta la final y me parece de manera obvia que los 4 mejores decks que tuvimos el formato pasado se vuelven a repetir para este. Lo que teníamos mucho de duda era de cómo iba a ser su representación, considerando que por ejemplo Thunder Dragon no recibió golpes, Sky Striker perdió Widow Anchor y Orkust al perder a Mermaid, si bien se deja de utilizar como un motor, todavía estaba en duda de cómo se iba a desempeñar. De manera adicional tuvimos otras 3 estrategias en el top 32 en la forma de Pendulum, de Altergeist y de Dinosaur True King. Desafortunadamente en el top 32 quedaron la mayoría de las estrategias Rogue. Sin embargo, el Altergeist logró llegar hasta el top 8, que me parece que es uno de los resultados más importantes que hemos tenido con este deck, al menos en fechas recientes. Para la final de este evento tuvimos el enfrentamiento del Orkust Sky Striker, el cual se iba a empezar a convertir el mejor deck del formato en contra de un Sky Striker True Draco. Por la parte del Sky Striker True Draco era un híbrido que ya sabíamos de su existencia, sin embargo todavía no tenía ningún resultado importante de consideración. Apareció en el top 8 del YCS Lima, sin embargo debido a cómo se desarrolla esto por los equipos y otras cosas que se le parezca, no teníamos resultados lo suficientemente importantes como para empezar a darle importancia. Sin embargo, si ustedes por alguna razón ya habían jugado con ese deck o si tuvieron la poca fortuna de enfrentarse a este, sabrán que es un deck que es muy potente, es muy complicado golpear alguna pieza esencial porque el otro motor entra en su auxilio y también dependiendo de la habilidad del jugador y de cómo sea la construcción, la verdad es que es un deck increíblemente potente. Por la parte del Orkust Sky Striker era prácticamente nuestro primer vistazo a lo que se iba a convertir en el mejor deck del formato, tomando lo mejor de cada uno de estos decks. Por la parte del Sky Striker utilizando Sky Striker Engage, que es una carta que me sorprende mucho que todavía no esté en la lista golpeada. Tiene sentido por la parte de la lista para poder vender producto, pero es increíble que esta carta haya sido lanzada hace más de 1 año y medio y todavía sea la carta más importante del formato en conjunto del Orkust. Si bien con ese golpe a Mermaid se perdió su utilidad como un motor, el deck en sí, su potencia, su poder estaba intacto por completo, por lo que fue una combinación fenomenal y este evento se lo acabó llevando precisamente el Orkust Sky Striker. Luego pasamos al YCS Milán, que este tuvo 1945 jugadores que participaron, lo cual lo hace un evento mucho más grande que el YCS Pasadena y me parece que los eventos en Europa siguen creciendo, lo cual habla muy bien sobre la salud del juego e inclusive contra todo pronóstico sobre el momento en el que estamos, es decir, con este formato que ya se siente un tanto repetitivo. Este se esperaba que fuera un evento muy importante y bastante interesante porque siempre que se llevan a cabo unos cuantos YCS con muy pocas semanas de diferencia entre uno y otro y sobre todo sin estar lanzando producto nuevo, lo que se espera es que precisamente por el deck ganador, por los decks que aparecen en el top 32, muchas veces el side deck y las mismas construcciones se van a modificar precisamente para poder pelear contra estos decks que teóricamente vendrían a ser el nuevo meta. En pantalla va a estar apareciendo la tabla con el top 32 hasta los decks que llegaron a la final y vale la pena mencionar que aquí Orkust tuvo 18 lugares de este top 32, en el cual solamente una construcción llama la atención por el hecho de que está utilizando al Machina Fortress. Vale la pena echarle un vistazo a esta lista porque hay que recordar que más tarde en el año vamos a recibir el reestructurado del Machina Mayhem y si los Machina ya están empezando a aparecer
ser, quizás como un pequeño motor para poder ayudar a los Orcust, para mandar piezas al cementerio, poner un monstruo jefe o lo que ustedes quieran, el hecho de que haya aparecido en el top 32 de este torneo que sirva como un recordatorio de que viene y que hay que tomar en cuenta qué es lo que podría suceder con el nuevo soporte que se nos vaya a entregar. De manera adicional, este es el primer torneo en el que por primera vez el Magical Musketeer por fin tiene un lugar en el top 32. Hay que recordar que el Magical Musketeer se quedó en muchos eventos en la famosísima burbuja, es decir, si hubiera tenido una victoria más, un empate menos o algo que se le parezca, hubiera entrado al top 32 y por fin lo logra en este evento, lo cual habla muy bien sobre los decks que están en burbuja y que ya les había comentado en la versión anterior sobre el análisis de YCS que deben de estar muy pendientes sobre los decks que están en la burbuja porque estos mismos se acaban convirtiendo en los decks meta de los siguientes formatos. Algunas veces fallan porque el side deck se adecua muy bien a contrarrestar la estrategia o que simplemente reciben golpes indirectos o simplemente algo pasa que no pueden subir, pero hemos tenido muchas ocasiones en las que estos mismos decks acaban siendo muy relevantes y me parece que esta es exactamente la prueba de ello. Otro de los aspectos que hay que mencionar es que para este top 32 entraron 3 estrategias de péndulo, las cuales me parece que 2 estaban utilizando una versión de FTK. Este se basa en simplemente generar spell counters para poder invocar a la Tempest Magician y simplemente quemar al oponente por los 8000 puntos de vida. En caso de que este plan falle, simplemente se construyen los campos invencibles que los Pendulum ya prácticamente nos tienen acostumbrado. Asimismo, la Tempest Magician se está empezando a ser una opción bastante popular para cualquier estrategia porque esto nos permite ganar en tiempo. Conforme empezó a avanzar el top 32, empezamos a ver que el dominio del Orcust era muchísimo y contra todo pronóstico, la final para este torneo acabó siendo el Orcust Sky Striker, que era precisamente el deck que había ganado el torneo anterior importante, el YCS Pasadena, contra un True Draco. Hay que mencionar que la versión de True Draco que llegó hasta la final no utiliza extra deck, puesto que muchas veces las construcciones de True Draco tienen el extra deck simplemente para poder tener super polimerización en side deck y poder jugar contra campos establecidos. En esta ocasión no lo tenía porque tenía varias copias de The Monarch Syrup. Sin embargo, el resultado acabó siendo el mismo y el gran ganador de este evento, y me parece que prácticamente de todo el formato, fue de nuevo el Orcust Sky Striker. Sobre el juego competitivo para estos dos eventos, o en realidad para todos los eventos importantes que tuvimos para este formato, el Orcust demostró ser por mucho el mejor deck. Prácticamente no importa qué versión estén utilizando, cada una va a tener obviamente sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, la versión pura es la que utiliza la mayor cantidad de cartas Orcust, por lo que esto incrementa bastante nuestra consistencia para precisamente ir a todas nuestras jugadas. La versión de Sky Striker le saca el máximo provecho en Gage, que muchas veces solamente nos puede buscar una carta para poner un monstruo adicional, para robarnos un monstruo del oponente, para remover algo en el cementerio, pero incluso si ya tenemos 3 magias en el cementerio previamente, no solamente nos vamos a buscar una de estas cartas tan importantes, sino que ese robo adicional es algo que nos puede regresar al juego si es que estamos en desventaja, y en caso de tener control del duelo simplemente lo hace mucho más sencillo de poder ganar. Por la versión de Lunalight es una versión que es muy explosiva, nos permite el acceso a Azathoth, lo que prácticamente hace que el oponente no pueda jugar a menos de que tenga Infinite Impermanence. Podemos dejar monstruos de rango 4 adicional, y sumado a esto todavía podemos hacer todo lo que el Orcust quiere hacer. La versión de Cyber Dragon tiene la gran ventaja de que no importa que un monstruo esté en la zona de monstruo extra del oponente, simplemente podemos utilizarlo para una fusión de contacto y luego podemos empezar a hacer todas nuestras jugadas. Otra cosa que tiene a su favor es que incluso esta versión, si le llegan a lanzar Nibiru y que lo tienen que hacer antes de que aparezca el Cyber Dragon Infinity, incluso con esto puede jugar y todavía dejar los campos que idealmente querrían. Entonces no importaba prácticamente la versión que estuvieran jugando. Me parece que Orcust fue el deck que tuvo mucho más dominio. En la mayoría de los torneos tuvo una representación del 50%, pero en este último YCS, por la parte de YCS Milán, esta representación ya se estaba acercando a 60%, por lo que por mucho es el mejor deck del formato. También, como lo había mencionado en el video pasado, a pesar de que Sky Striker ganó el YCS, y esto no es algo menor, me parece que fue mucho por el piloto y la buena fortuna en la final. El Sky Striker, y debido a cómo cambió su representación, es decir, el mejor de los números de Sky Striker me parece que fue 5 en un torneo y la peor me parece que fue de 1 o 2. Esto demuestra que el golpe a Widow Anchor sí fue muy bueno, y de hecho Sky Striker en su versión pura me parece que está en un punto bastante saludable. El problema de esto es que Sky Striker Engage está haciendo que Orcust sea mucho más fuerte, y esto se está convirtiendo en un problema. Incluso en un meta que ya está resuelto como este, que por ejemplo Orcust es por mucho el mejor deck y que prácticamente cualquier deck tiene acceso al motor Sky Striker, entonces las mismas cartas de Sky Striker se vuelven mucho más importantes. Por ejemplo, podemos utilizar Widow Anchor para podernos robar el monstruo Sky Striker o el monstruo Orcust de nuestro oponente, y como nosotros también estamos jugando esas mismas cartas, podemos utilizar ese monstruo para una jugada de Link, para poder poner encima un monstruo de Xyz en la forma de Dingirsu, y muchas otras interacciones que hacen que el hecho de estar utilizando el motor Sky Striker sea mucho más potente. Los siguientes decks que siguen en fuerza es obviamente el Salamangreat, que no ha modificado en absolutamente nada su estilo
estilo de juego. Yo esperaba que se convirtieran en versiones de ir segundo todo el tiempo con ayuda de Fusion of Fire o algo así, pero el deck ha tenido tan buenos resultados que no tiene necesidad de moverse. Por la parte de Thunder Dragon, cada vez cae más en representación y no importa cuál es la versión que estemos viendo en los torneos, sea la pura, sea Danger, sea el sucesor del Dragon Link, me parece que sigue siendo la misma ventaja y desventaja de estar utilizando el Thunder Dragon. Las otras estrategias de Rogue que aparecieron en estos dos YCS en la forma del Dinosaur True King, Altergeist, Pendulum y Magical Musketeer hacen que muchísima gente empiece a voltar a ver estas estrategias. Sin embargo, todas las estrategias que están consideradas Rogue, que están en la burbuja y muchas cosas que se le parezcan, podríamos hablar fácilmente de 20 estrategias diferentes y que en algunos torneos van a estar entrando al top y en otros no. Por ejemplo, los otros decks que habían aparecido en los anteriores dos YCS fueron los Subterror, los Grand Mayu y los Infernoid, que a pesar de que no aparecieron para el top 32 de estos dos torneos, eso no significa que hayan perdido poder, sino que quizás no hubo un buen piloto, no tuvieron fortuna y cosas que se le parezca, pero me parece que el nivel de poder de estos decks que están apareciendo para este torneo, en conjunto de los que ya aparecieron en los anteriores más los de la burbuja, me parece que tenemos muchísimos decks que promete que pueden hacer muchísimo para el siguiente formato, siempre y cuando una lista se pueda deshacer de los decks que están dominando el meta desde hace casi más de un año. Otro aspecto que siempre es muy importante y es muy interesante es cuáles son las cartas tech que aparecieron precisamente en estos torneos. No vamos a hablar específicamente de las cartas de los primeros dos YCS porque esas ya las cubrí a fondo, solamente vamos a cubrir las que me llamaron muchísimo la atención para estos dos torneos. La primera son cartas para odio contra el cementerio, en la forma de Skullmeister, Diddy Crow y Artifact Lancia. Estas tres cartas no solamente no son una vez por turno, sino que tienen interacciones con el cementerio de una forma u otra. Quizás Lancia no lo hace directamente, pero debido en el formato en el que estamos se presta a estas situaciones. Por la parte de Skullmeister puede negar un efecto en el cementerio, lo cual es increíblemente bueno contra Orcust, porque si nosotros estamos intentando utilizar algo como Diddy Crow o Caught by the Grave, Shark Cannon o algo que se le parezca a una carta en el cementerio del Orcust, estos simplemente pueden encadenar efectos con la ayuda de Orchestrated Babel y nuestra carta es inútil por completo. Skullmeister no tiene esta debilidad y es muy potente. El problema es que es muy bueno contra el Orcust, pero contra los demás decks en realidad no es tan bueno, o simplemente no les quita el recurso y al siguiente turno tienen la oportunidad de volver a intentar utilizar esa misma jugada. Por la parte de Diddy Crow selecciona una carta en el cementerio y la remueve, lo que hace que haya muchos momentos en los que podamos remover piezas esenciales. Este no solamente puede golpear a los Orcust, sino que a los Salamangreat y a los Sky Striker les afecta muchísimo, pero esto va a depender mucho de qué es lo que estén utilizando, en qué momento del juego estemos y cosas similares. Por último, tenemos Artifact Lancia, que idealmente se estaba utilizando para que los jugadores de Orcust se tuvieran que empezar a saltar los turnos, pero empezaron a encontrar formas de poder jugar alrededor de esto. Lancia me parece que es la mejor de estas tres opciones porque no solamente es bueno contra Orcust, hay algunas estrategias que se basan en remover para generar ventaja o simplemente porque eso es lo que quiere hacer el deck. Por ejemplo, los decks de Grand Mayu utilizan muchas cartas que tienen como costo estar removiendo, sea para poder buscar, para agregar, para invocar. Entonces, el hecho de poder lanzar Lancia de manera prematura va a poder desactivar muchísimos efectos. Estas tres hand traps se pueden utilizar de diferentes maneras y va a depender mucho de la construcción que tengan, pero me parece que son estas tres las más esenciales. Luego tenemos prácticamente cualquier carta que nos permita tomar control de algún monstruo del oponente. Esto puede ser Mind Control, Crackdown, Widow Anchor o Shark Cannon. Como ya lo había mencionado previamente, el hecho de que estemos en un formato que ya esté resuelto y que la Mirror Match o simplemente encontrarse con que el oponente esté utilizando ciertas piezas que de ponerlas en nuestro lado del campo, sea invocándolas o simplemente tomándolas, es decir, cambiar control de estas, entonces podemos sacarle muchísimo provecho. Va a depender mucho de la construcción, en qué momento quieran utilizar estas cartas, pero como ya les había mencionado, si le robamos por ejemplo la Galatea del oponente, podemos utilizar el efecto de Galatea para poder reciclar recursos, podemos ponerle encima Dingirsu, en caso de que nos estemos robando un monstruo Sky Striker podemos utilizarlo para otra invocación de Link. Entonces me parece que en un formato que ya está resuelto y que es muy común encontrarse Orcust, Sky Striker o incluso híbridos de estos mismos, entonces el uso de las cartas Sky Striker es mucho más potente, lo que ayuda a que el Orcust Sky Striker haya sido por mucho el mejor deck. Y por último, la cual me parece que es bastante obvia pero hay que darle su lugar, es prácticamente todo el motor de los Sky Striker. Sky Striker en conjunto de Engage, Drones, Widow Anchor, Shark Cannon y cualquier otra carta que ustedes quieren utilizar, como por ejemplo Afterburners, Jamming Waves, Eagle Booster o cualquier carta que ustedes quieran utilizar, le dan muchísima potencia, le dan mucha versatilidad. Es increíble considerar que Engage ha sido la carta más importante desde hace un año y medio y que todavía no tenga un golpe encima. Creo que esto va a cambiar por completo en la siguiente lista, pero hay que darle el lugar que merece al Sky Striker como un motor, porque el hecho de que Engage nos pueda buscar una pieza muy particular que nos pueda ayudar a corregir alguna debilidad de nuestro deck o que simplemente hagamos que el oponente pierda muchos recursos es algo a considerar, es algo muy bueno. Sobre este formato
formato, quitando el hecho de que tenemos los mismos decks competitivos desde hace más de un año, me parece que este formato es increíblemente saludable. El hecho de que tengamos 4 decks siendo top y luego tengamos más de 20 decks que cualquiera puede entrar al top 32 y como lo vimos en el YCS Milán, incluso pueden llegar hasta la final, habla muy bien de este formato. Me parece que el gran problema es que ya que estamos desde hace tanto tiempo en este mismo formato, la gente ya está cansada por completo. Quieren ver golpes mucho más severos contra los decks más competitivos, quieren ver mucha más variedad a pesar de que esta misma existe. Para las consecuencias que vamos a tener a raíz de estos dos eventos y que las vamos a ver reflejadas en la lista que se nos debe de entregar en enero, me parece que son dos muy obvias. Lo primero es que Orcust tiene que recibir un golpe de consideración. Si bien Orcust recibió un buen golpe en la forma de Mermaid del formato pasado, esto fue más que nada para eliminar su uso como un motor y de hecho se consiguió por completo. Las únicas versiones que sobrevivieron fueron la Lunalight y el Cyber Dragon. Sin embargo, no se puede comparar a lo que estaban haciendo el formato pasado gracias a Mermaid. Aún así hay que considerar que el Orcust llegó a las 4 finales, ganó 3 de estas 4 y la representación de Orcust, no importa qué versión estaban utilizando, es gigantesca. No se puede negar que el Orcust tiene que tener un golpe en la siguiente lista. La forma en que se debe de golpear este deck es algo que vamos a hablar en la predicción de la banlist, pero me parece que es muy evidente que este deck necesita un golpe. Por la parte de Sky Striker, me gustaría decir que el deck está en un muy buen punto porque de verdad lo creo. El haber bajado su representación de casi la mitad de todos los del YCS a solamente tener 3 o 4 cada torneo, me parece que es algo muy saludable, algo muy similar a lo que le pasó a Salamangreat. El gran problema que veo es que el Orcust, al estar utilizando Engage, se vuelve una estrategia muy potente y me parece evidente que Sky Striker Engage se tiene que bajar a 2, al menos para intentar bajar un poco el gran dominio que ha tenido el Orcust de Sky Striker en este formato. Sobre golpes a Salamangreat y a Thunder Dragon, me parece que es casi un volado. Tengo muy buenos motivos para decir que deben de ser golpeados, tengo muy buenos motivos para decir que no deben ser golpeados, pero de nuevo, todo eso lo vamos a explicar en el video de la banlist. En conclusión, para este formato, me parece que desde que vimos la lista, desde que se nos fue entregada, todos ya sabíamos más o menos qué es lo que nos esperaba. Solamente habían unas cuantas cosas en duda, pero que fueron aclaradas muy rápido. La primera de estas dudas era sobre si los golpes Sky Striker iban a ser suficientes. Prácticamente desde que Sky Striker fue lanzado hace más de un año y medio, cada lista ha recibido un golpe y estos golpes muchas veces no han sido ligeros. Ya golpeamos Drones, ya golpeamos Multiroll, ya golpeamos Kagari y recientemente golpeamos a Widow Anchor. Este deck era tan resistente a los golpes que muchos estábamos pensando si quizás con esto no fuera suficiente y todavía habría que golpear otra carta, como por ejemplo Engage, que sería prácticamente ir por la cabeza de este deck. Afortunadamente Sky Striker, su representación bajó muchísimo, por lo que creo que Sky Striker puro está en un excelente momento. Inclusive vimos que se empezó a aliar con el True Draco y se hicieron un híbrido increíblemente poderoso. Aquí el gran problema es que Orcust está sacando mucho más provecho de este motor y creo que esto se debe de detener antes de que sea incluso mucho más problemático. El siguiente aspecto era que con Mermaid fuera de la ecuación, el Orcust iba a morir como un motor, lo cual me parece que era bastante obvio. El problema fue que Orcust no recibió golpes a su poder. Su motor interno, su motor de forma pura está prácticamente intacto, por lo que todas esas injusticias, todas esas jugadas tan potentes todavía están allí y es precisamente la cabeza del meta hoy en día. Lo último era que de los 4 decks más competitivos que teníamos, 2 fueron golpeados, lo que la consecuencia más lógica era que estos mismos 4 decks tuvieran una representación un poco menor y tuviéramos una variedad muchísimo mayor, lo cual se cumple y no a la vez. Por la parte de que sí se cumple, por ejemplo, Sky Striker bajó su representación de prácticamente 50% del formato pasado a simplemente 3 o 4 decks cada 32 lugares, lo que lo considero un rotundo éxito por la parte del golpe Sky Striker. Thunder Dragon solo aparece 1 o 2 veces, Salamangreat solamente está apareciendo 3 o 4 lugares, por lo que lo ideal hubiera sido que, por ejemplo, entre estos 4 decks se hubieran llevado unos 20 lugares de los 32 y los otros 12 lugares, considerando los decks que han hecho top, entonces hubiéramos tenido una variedad gigantesca. Por la parte de que no se cumple, y lo vimos muy claramente en estos últimos 2 YCS, los decks Rogue, los de Tier 2 o como sea que los quieran llamar, solamente estaban apareciendo unos 3 o 4. Incluso en los torneos que aparecieron muchos más, estos eran prácticamente eliminados de inmediato. Sin embargo, saco lo mejor de este formato y es que el hecho de que haya tantos decks que están pisándole los talones a los decks más competitivos, esto quiere decir que con unos movimientos simples en la lista, a pesar de que en algunos decks se puedan parecer muy necesarios y otros se lo merezcan muchísimo, entonces el siguiente formato está prometiendo que va a explotar por completo. Este sería uno de los formatos que más se le aplaudirían a Konami y que más disfrutarían los mismos jugadores, siempre y cuando solamente hubiéramos estado 3 o 6 meses a lo mucho en este. El problema es que, por ejemplo, Sky Striker fue lanzado en mayo de 2018, lleva más de un año y medio siendo uno de los mejores decks. Quizás por momentos
momentos no se ve tan dominante, pero el hecho de que Sky Striker Engage siga siendo la carta más importante desde hace tanto tiempo es algo sin precedentes para este juego. Me alegra mucho que ahora la vida de las cartas sea mucho mayor, porque antes los decks competitivos tenían una vida de aproximadamente 6 meses, 9 meses cuando les iba muy bien, y ahora estamos viendo que tienen para años. Incluso con buenos pilotos, con buenas construcciones, pueden desaparecer por momentos y luego pueden volver al formato, incluso como opciones muy serias. Este formato en realidad no tuvo muchas sorpresas. Me parece que tiene muchísimo potencial para que el siguiente formato sea uno increíble, uno que muchos jugadores disfruten y que haya tanta diversidad que va a ser muy difícil que se pueda nombrar uno de los mejores decks. Lo último que nos queda por hacer con esta información sobre los resultados de los YCS es simplemente la predicción a la banlist. Ya tenemos dos movimientos que son muy claros, y esto es golpear a Sky Striker y a Orcus. Sin embargo, hay otras cosas que se tienen que mencionar, que analizar, por productos que vienen, por cartas que ya sabemos, y simplemente para poder mejorar la salud del juego. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué les pareció este formato. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Y cuáles son los decks que están esperando que vayan a ser la cabeza del siguiente formato? Sea porque se les va a dar soporte, por movimientos en la lista o por interacciones que los jugadores todavía no están al tanto. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.